terrible, horrible, horrible. Como que este gobierno no deja de sorprendernos. Los políticos en general no dejan de sorprendernos. Uno dice, bueno, fueron 10 personas, es insignificante, pero el hecho era muy grave. Todos estamos esperando la vacuna, así que nos da bronca eso, ¿viste? Que haya otra gente que tenga privilegio. 82 años y no sé cómo comunicarme con el PAMI para que me vacunen. Ese es el problema que tengo yo. Lo que pasó fue realmente de una gravedad terrible, terrible, porque están jugando con la salud de la gente, ¿viste? Es como que los políticos nos dejan de sorprendernos, esa sensación es la que tengo. Mínimamente es un acto de traición a la patria y al ciudadano. Si tuviera el poder, creo que haría lo mismo. Sin palabras, la verdad que es una vergüenza, porque hay gente que se está muriendo y la gente que necesitaría está esperando que terminen todos los de arriba. Soy y seré peronista, pero esto es una vergüenza. La verdad, dolida, totalmente dolida, más allá de las ideas políticas, voy por el bien común. Ya no importa si somos de derecha, de izquierda, de centro, el bien común. La verdad es una falta de respeto a la moralidad de los señores mayores, porque ellos deberían ser los privilegiados en este momento, ya que es eso lo que más afecta. La frutilla del postre que nos faltaba. No se puede más, no se puede más. ¿Crees que se debería dar la segunda dosis a todos los que figuran en la lista? Obviamente, ¿por qué lo va a dejar sin uno? Ahora sí, esa gente, todo el mundo tiene que estar vacunado. ¿Por qué? ¿Los vas a castigar? No, ya está. Ahora obviamente tienen que tener la segunda dosis. Si no encima perdemos las primeras dosis, no. Que lo completen el tratamiento. Prefiero perderla antes que se den la segunda a los otros. Cometieron un error, pero tienen que vacunarlo por segunda vez, ¿qué va a hacer? Hay que tratar de terminar con la pandemia. En mi fuero íntimo a veces pienso que no, pero sí, se la deberían dar porque bueno, ya se dieron la primera. ¿Cuál crees que es la imagen que damos como país a nivel internacional? Bueno, lamentablemente estamos hace rato dando mala imagen, ¿no? Y bueno, acá hay un cambio, hay que hacer un cambio muy profundamente. Y quedamos muy mal vistos, internacionalmente muy mal vistos, como siempre. Peor es imposible, imposible, da vergüenza, damos vergüenza. De gente que no tiene conducta, siempre queremos ser los mejores y no lo somos, y de afuera siempre nos ven mal. ¿Estás a favor de la decisión de Alberto de pedir la renuncia de Ginés? Obviamente. Sí, no, eso estuvo perfecto. Se quedó corto. Para mí Ginés fue el chivo expiatorio, porque yo no me trago como nadie que su segunda no lo sabía. La nueva ministra también tiene que haberlo sabido. ¿Crees que Carla Bisotti encubrió a Ginés de alguna manera? Imagino que sí, si no podríamos pensar que es inoperante. Hay un encubrimiento total de todos. ¿Qué le diría usted a todos los que figuran en la lista de vacunados VIP? Que den la cara, que justifiquen a ver por qué se vacunaron, mientras hay un montón de gente que realmente la necesita y no pueden hacerlo. Es una mala palabra lo que le podría decir. ¿Qué querés que le diga? Da vergüenza, son unos hijos de su madre. Quiero que se llegue hasta el fondo, ¿viste? Que se vaya, que se tenga que ir. Y bueno, a ver si logramos volver a ser buenas personas, que creo que es lo fundamental. Habría primero que hacer un juicio. Y después, bueno, echarlo, quien lo ejerza más un cargo público. ¿Qué le dirías a todos los que figuran en la lista de vacunados VIP? Que renuncie. Lo que se me ocurre seguramente es lo que no va a ocurrir. Deberían renunciar o... Sí, tener algún tipo de sanción, pero acá en este país lamentablemente eso no ocurre. Mínimamente tendrían que salir a hacer un descargo, a pedir disculpas y si tienen un poco de honor, renunciar, cosa que dudo. El gobierno intenta minimizar los daños del vacunatorio VIP. Y hoy salieron diferentes voceros, el propio presidente Alberto Fernández, Santiago Cafiero y en otro andarivel, el gobernador Axel Kicillof, a minimizar los daños, a defenderse de alguna manera. Pero claro, el daño es tan profundo. Cuando uno sale a la calle, y esto es solo una muestra de lo que nosotros pudimos recabar, no van a encontrar a nadie que disculpe ni al gobierno, ni a Ginés, ni a los vacunados VIP.
no hay manera. Esto habla del microclima loco en el que vive la clase dirigente frente al común de la gente. Es el peor golpe que ha recibido el gobierno y le va a costar mucho superarlo. Por eso hoy fue tan rara la reacción, la pendular del presidente Alberto Fernández cuando desde México dijo, bueno, que los fiscales se dejen de payasadas al investigar, como queriendo decir, bueno, acá esto merece una sanción política y no investiguemos nada, que la justicia no investigue, cuando uno ve que en la calle hay también una necesidad de transparencia, de que se recupere algo de transparencia en estos mecanismos de vacunación que fueron tan oscuros, tan prebendarios, tan inmundos, donde se termina vacunando a los amigos. Ahora, les vamos a contar, ahora está sucediendo, están allanando un hospital municipal de San Nicolás. ¿Por qué de San Nicolás? Porque tanto Ginés González García, pero sobre todo su sobrino, Lisandro Bonelli, era gente de San Nicolás. Y ahí en el Pago Chico también habían montado un vacunatorio VIP. Llegaban vacunas y terminaron vacunando hasta desde la gente del Club Regatas, que eran ahí en el Club del Pueblo, el Club Regatas de ahí de San Nicolás. Bueno, vacunaron. Hay gente ya que entre los vacunados se los conoce como los vacunados del Club Regatas, del Grupo Regatas. Y están allanando este hospital a ver a quiénes vacunaron. O sea, este era el manejo inmundo que hacían con las vacunas, donde ellos decidían quién se vacunaba primero y por qué. El daño que ha provocado esto a la campaña de vacunación es tremendo. Por eso no se entiende hoy que quiso hacer el presidente Alberto Fernández diciendo, bueno, ya está, la sanción política, nosotros vamos a hacer la sanción política, pero déjense de payasadas porque no es delito adelantarse en la cola. Muy raro esto. Pero a su vez, la salida de Ginés González García habilita a que nos empecemos a preguntar otras cosas. Hasta ahora vimos lo más obsceno, el vacunatorio VIP. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, salió a negar, dijo no, que el vacunatorio VIP es un invento de los periodistas, otro de los que salió a defender al gobierno a su manera hoy. Pero a ver, ¿qué otra cosa sino un vacunatorio VIP? Es un lugar donde fueron 10 personas citadas especialmente por el ministro de Salud y por su secretario directo privado, fueron citados al Ministerio de Salud y ahí llegó nada menos que el director del Hospital Posadas con un vacunador y con 2 frasquitos, con 5 dosis cada uno de la vacuna Sputnik V, y vacunaron a los notables que eran desde Horacio Berbisky, pasando por amigos de Ginés, porque ahora se sabe que uno de ellos era un amigo también de San Nicolás, vinculado a un funcionario del Ministerio de Salud, pasando por Tayana y Valdés, legisladores del Frente de Todos. ¿Qué otra cosa era sino un vacunatorio VIP? Los hicieron entrar por un ascensor especial, fueron, se vacunaron y sin que quedara registro de su ingreso en ningún lado, después se fueron tranquilamente a su casa. Y esto no se hubiera sabido si no era por el sincericerio de Berbisky. ¿Qué otra cosa es sino un vacunatorio VIP? Un gesto de vacunación VIP. Pero esta vacunación VIP ahora se sabe que en el Ministerio de Salud era inmensa, inmensa, y por eso hay mucha bronca entre los médicos. Van a escuchar esta noche en GPS qué dicen los sindicalistas de la provincia de Buenos Aires sobre la vacunación VIP. Pero les decía, la salida de Ginés no solo habilita la discusión del vacunatorio VIP, sino que habilita otra discusión mucho más inquietante. Porque si las vacunas estuvieran, si la Argentina, que había picado en punta en América Latina con la vacunación y con esa apuesta fuerte, correcta, que hizo el presidente Alberto Fernández por la vacuna de Gamaleya, la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, como se la llamaba, y se la denostaba en su momento, Argentina era el país que más iba a vacunar. Acuérdense que en los primeros días Argentina tenía vacunas y había podido vacunar cuando otros países iban mucho más lentos, sobre todo en América Latina. Sin embargo, ¿qué pasó? Chile ya nos ultrapasó, ya vacunó a más del 10% de la población. Uruguay, que todavía no aplicó una vacuna, en un par de días va a recibir 2 millones de vacunas y los uruguayos son 3.300.000 habitantes. O sea que con ese contingente de 2 millones de vacunas ya van a tener casi toda la población vacunada. En Argentina todavía andamos con 1,5 millones de vacunas. Van a llegar el otro 1 millón de vacunas chinas más, o sea, andaremos en los 2,5 millones de vacunas, pero tenemos mucha más población que Uruguay en un país mucho más complejo, con lo cual hasta Uruguay nos va a pasar. ¿Por qué? Y acá sí hay que preguntarse por la manera
casi descarada, por no decir incomprensible, por no decir descarada, en que Ginés González García hizo lobby por la vacuna de Oxford. Nosotros aquí en GPS tuvimos acceso al contrato, a la oferta que le hizo el Fondo de Inversión Directa Rusa, el famoso fondo ruso, que le hizo un documento al gobierno argentino del 2 de noviembre. Nosotros lo pudimos leer, y pudimos ver el detalle de los números y de las fechas. El 2 de noviembre, el Fondo de Inversión Rusa le dice a la Argentina, tenemos disponibles 10 millones de vacunas. ¿A qué precio? A 19,90, 20 dólares. O sea que en total eran unos 190 millones de dólares. El 2 de noviembre, y esas vacunas podían estar en diciembre en la Argentina. ¿Qué fue lo que hizo el Ministerio de Salud? Demoró 38 días en aprobar ese envío. ¿Qué pasó en esos 38 días? Claro, la vacuna rusa, por la que Argentina se había jugado y por la cual los científicos de la ANMAT estaban mirando los papeles de Gamaleya y decían, sí, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Otros países dijeron, ¿cómo no? Vamos por esa vacuna. Argentina había llegado primero, pero por la demora del Ministerio de Salud, conducido por Ginés González García, se tardó 38 días en confirmar la compra de esa vacuna. El 21 de diciembre finalmente se confirma la compra de la vacuna y para cuando la Argentina dice, ok, mándenos la vacuna, las compramos, ya las vacunas se habían vendido. ¿A qué países? A Hungría, a Bielorrusia, a Ucrania, que son los que rápidamente se llevaron la vacuna y que hoy tienen la mayoría de su población vacunada. Si la Argentina, producto de la demora incomprensible de Ginés González García o del Ministerio de Salud, hubiera aprobado rápidamente esa compra, hubiera podido comprar las vacunas rusas que hoy todavía no están llegando y no van a llegar porque ahora la producción está demorada. En aquel momento, Rusia tenía 10 millones de vacunas para vender y Argentina demoró 38 días en comprarlas. Habíamos llegado primero, ahora estamos quedando últimos en la cola. Nos está pasando Chile, nos está pasando Uruguay, por supuesto nos está pasando Brasil. Esto es lo que está pasando y lo que generó la demora del Ministerio de Salud conducido por Ginés González García. ¿Por qué se hizo esta demora? Bueno, porque Ginés González García apostaba todo a la vacuna de Oxford. ¿Cuál fue el argumento que dio el Ministerio de Salud en ese momento? Que la vacuna rusa costaba 20 dólares y la de Oxford iba a costar 4 dólares porque se fabricaba acá. Y recuerden que el propio presidente Alberto Fernández fue y anunció que la vacuna de Oxford se iba a fabricar acá, se iba a envasar en México y después se iba a volver. ¿Dónde están? Nunca volvieron. Entonces, otro de los pifios o de las, ¿cómo decirlo?, de las cosas incomprensibles que hizo Ginés. Apostó todo a una vacuna que nunca llegó, que se fabrica acá, pero que se la llevan. Recuerden esto, Alberto Fernández anunciando cómo íbamos a fabricar la vacuna de Oxford que acá no se está usando. Venimos con el ministro de Salud trabajando ya desde hace bastante tiempo. Ustedes saben que una de las preocupaciones que siempre tuvimos es garantizarnos que en el momento que la vacuna esté en condiciones de disponerse, la Argentina no tenga que esperar y pueda acceder lo más pronto posible a esa vacuna. Hay el laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de erradicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica. Bueno, ¿se acuerdan de toda esta zaraza, esta conferencia de prensa de Alberto diciendo que la vacuna de Oxford se iba a fabricar acá en la Argentina? La vacuna de Oxford se fabrica una parte, pero se manda a México y de México no vuelve.
no se sabe dónde va. El manejo de Oxford, o sea, de Oxford AstraZeneca, la vacuna es de la Universidad de Oxford, el laboratorio es AstraZeneca, acá su representante es un amigo del gobierno, hay que ver, habría que ver cuáles fueron los aportes de Hugo Sigman y de sus empresas a la campaña de Alberto Fernández, o habría que ver, pero lo cierto es que es un amigo del gobierno, un amigo de Ginés, y por eso todos en el mundo de los laboratorios dicen que Ginés siempre apostaba a la vacuna de Oxford y que dejaba de lado las otras vacunas. Tal vez será por eso que se trabó el acuerdo con Pfizer. Lo cierto es que es evidente que la vacuna rusa no llegó porque el Ministerio de Salud, o sea, Ginés, la pisó, la demoró, apostando a la vacuna de Oxford, pero la vacuna de Oxford nunca llegó, entonces nos quedamos sin nada y ahora estamos demorados. La Argentina podría tener esos millones de vacunas a los cuales se había comprometido, los podría tener desde enero y no los tiene producto del mal manejo del Ministerio de Salud. Cuando uno mira los diarios internacionales, ve que el manejo de AstraZeneca fue el mismo en todos los países. En todos los países donde se fabrica la vacuna, hubo problemas con el suministro. ¿Por qué? Porque la fabrican en un lugar y la mandan para el otro. En la Unión Europea amenazó al laboratorio AstraZeneca con divulgar los detalles del contrato y le puso trabas para prohibir la exportación de diferentes países de la Unión Europea porque no le estaba dando las vacunas a la Unión Europea. ¿Y qué hacía? Las mandaba al Reino Unido, las mandaba a los Estados Unidos y no las utilizaba en la Unión Europea. La Unión Europea le dijo, ¿sabe qué? De ahora en más, esta vacuna no se exporta más. O nos garantiza el suministro, no se exporta más. ¿Por qué? Porque el laboratorio AstraZeneca le había dicho que solamente le podía mandar un cuarto de las vacunas prometidas. Entonces la Unión Europea dijo, ¿saben qué? Ustedes la fabrican acá, entonces las vacunas se quedan acá. ¿Ustedes se imaginan al gobierno de Alberto Fernández haciendo esto? Diciéndole al laboratorio de Sigman, diciéndole, ¿sabe qué? Las vacunas se quedan acá. No, no va a suceder. Pero entonces otra vez la Argentina vuelve a ser un país absurdo, donde fabrica la vacuna, se fabrica la vacuna acá, se va y no vuelve. Y nosotros acá no tenemos vacunas. Y en todo caso, la vacuna de Oxford hay que traerla de la India, cobrándola, o sea, pagándola mucho más caro, porque además hay que pagar todo el costo logístico. Estos son los disparates que hay detrás, los manejos miserables que hay detrás de la penuria de vacunas que hay hoy en la Argentina. Entonces, si quieren, yo le diría que el escándalo del vacunatorio VIP es así de chiquitito comparado con el escándalo de que no haya vacunas. Si hubiera habido vacunas, el escándalo del vacunatorio VIP sería un escándalo menor, porque habría vacunas, pero no hay vacunas producto del mal manejo del Ministerio de Salud. ¿Quién manejaba el Ministerio de Salud? Ginés González García, y ahí es donde ahora hay que empezar a mirar que las vacunas que faltan hoy son producto de estas maniobras, yo le diría, o incomprensibles, o miserables, o de lobby. Ustedes pónganle el adjetivo que quieran, lo cierto que la Argentina, que había picado primero a la hora de tener vacunas, 2 meses después tiene menos vacunas que Chile y que Uruguay. Son esas cosas que en la Argentina, solamente en la Argentina pasan. Habíamos visto que había una buena vacuna. El gobierno peleó contra las denuncias miserables de Carrió por envenenamiento y todo esto, que ahora el fiscal Marijuán está diciendo que eran estupideces y que la quieren cerrar, y no lo pudieron aprovechar, porque dentro del propio gobierno había lobbies diferentes y así demoraron la llegada de la vacuna rusa. Bienvenidos, esto es GPS. La información es urgente porque hoy hubo mucha discusión en torno de lo que pasó en el Hospital Posadas. Aquí Javi Díaz está leyendo los detalles de la declaración del director del Posadas, porque el director de Posadas se presentó a declarar con el listado de vacunados. ¿Y qué dijo? Un adelantito, aunque sea. Dijo que él, entre otras cosas, ahora después vamos a desgranarla porque tenemos en exclusiva la declaración justamente de Maceira, que él se negó a vacunar a Berbisky en el Hospital Posadas. Que no es por una cuestión ideológica, no porque, sino porque no comparta o porque no correspondía, comparta, sino porque es una persona en la cual lo hubieran visto y hubiera tenido problemas. Al igual que
con el resto de los que se vacunaron en el Hospital Posadas y los que no lo hicieron, es decir, los que lo hicieron el jueves de la semana pasada, en el caso de Tayana y también en el caso de Valdés. El propio director dijo que no era conveniente hacer esto. Pero entonces, ¿cómo lo mandaron al Ministerio de Salud? Cumplió una orden. ¡Apa! Cumplió una indicación de del secretario, en este caso, de Guillé, y también del secretario, en este caso, de Ginés González García, que en su nombre, en nombre del ministro, le daban la indicación de lo que tenía que hacer. Después vamos a detenernos en el nombre de ese funcionario, Guillé, porque su padre fue vacunado ese mismo día. Su padre, un hombre de 71 años, fue vacunado ese mismo día y esto es la pata nicoleña de San Nicolás de las vacunaciones VIP. Pero ya vamos a tomar contacto con Mirta Jaime, que es secretaria general del SICOP FESPROSA, o sea, del SICOP del Hospital Posadas. ¿Es así? Doctora Graña, le hable. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Graña? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos puede contar de lo que pasó en torno a la vacunación en el Posadas? Bueno, en principio se comenzó con un plan de vacunación del personal, somos 5.200, organizándolo de manera tal de distintas líneas en donde se vacunarían primero aquellos que estuvieran más expuestos, en las terapias intensivas, en los triage, en el área respiratoria, que esto se fue cumpliendo. Probablemente en algunos lugares por ahí no se podía llegar hasta que llegara las partidas de las vacunas, lo que nos consta, como sindicato, como trabajadores. Pero mientras vacunaban a los trabajadores, ¿qué pasaba con los otros vacunados? ¿Quiénes eran? Sí, nosotros nos preocupaba realmente que la gente estuviera vacunada. Creo que el doctor Macera estaba de vacaciones esos días, en enero, aparecieron 3 combis a la tarde con gente joven, más o menos 80 eran, y salieron 80 dosis, que un funcionario del ministerio lo ratificó, que le preguntamos en una reunión con FESPROSA, dijo sí, le digo, pero esas son vacunas para los trabajadores. Esto no lo hablamos. O sea que con ustedes, los trabajadores, vieron que había algo malo en que viniera gente. Sí, inmediatamente nos avisaron que habían venido esto porque teníamos trabajadores que estaban esperando su vacunación. ¿Pero quién autorizaba esa vacunación? ¿Quién ponía la firma? Porque tiene que haber alguien ahí que autorice. Sí, pero cuando vienen, en realidad ahí hay toda una organización adentro del hospital, pero de organización y de cumplimiento, porque si viene del ministerio directamente desde Ginés González García para abajo y se ejecuta, así como bien lo ha dicho el director, venían de parte de Ginés González García y el director ya venía avisando, seguramente, por ahí esto de las combis no lo sé si él lo sabía, pero no lo hablamos, pero venía avisando que lo que hay que hacer ahí en el hospital y lo que había que hacer era vacunar primero a los trabajadores, porque de 5.200 tuvimos 1.200 infectados, 5 o 6 compañeros muertos, y más 800 compañeros que están licenciados con enfermedades de riesgo, y hay que llegar a ellos también, a la población, a los enfermos. Y en el medio de esto aparece este lobby, este circuito, digamos, que no creemos que haya nacido desde Posadas, esto viene desde arriba, claramente. Claro, o sea, a ustedes les daba bronca que de pronto ustedes todavía no estaban vacunados y entraban a bajar combis con recomendados. Es difícil decir cuando uno se encuentra con otro ser humano que está necesitando una vacuna, pero lo que sí estamos en contra es de las políticas que se aplican desde el gobierno, de darle privilegio a aquellos que tienen acercamiento y amiguismo y clientelismo, amiguismo con el poder. Eso lo vemos que venía desde el Ministerio de Salud. ¿Y ustedes tienen idea de cuántos son esos vacunados? ¿Cuánta gente se vacunó en el Posadas que no era personal del Posadas? No, nosotros pedimos los listados fundamentalmente como gremio de los trabajadores. Seguramente el director habrá presentado hoy la nómina que habrá tenido que presentar, incluyendo seguramente los compañeros esos o los trabajadores, o las personas. Espere un cachito, doctora, porque aquí Javier Díaz tiene algo de información. Sí, a ver, ¿qué tal? Buenas noches. Yo estuve averiguando respecto de esto y me decían que en aquella oportunidad cuando ustedes refieren que llegaron más o menos 80 personas en 2 minibuses, no eran combis, eran minibuses, los micros un poquito más grandes. Exacto, por eso la cantidad de personas que habían llegado justamente allí. Era el personal que iba a estar, que estaba destinado, iba a estar destinado también a la toma de muestras de hisopados, ¿sí? Es
Es decir, que no era amigos, sino que eran gente que en O sea, Ezeiza, eran trabajadores de la primera línea. En las terminales, en Ezeiza, en distintos lugares donde se hacían los hisopados. Ahora, Maceira en su declaración hoy dice que el hospital tiene 5.200 trabajadores más 600 residentes, ¿no? En total, dice, tengo entendido que las vacunas recibidas para el hospital fueron 5.800. También recibieron para Dinesa y el Incucay vacunas, ¿no? Siendo un total aproximado de 150 para Dinesa y 40 y pico para el Incucay. Esto fue ordenado vía verbal por Alejandro Colia. Alejandro Colia es el subsecretario, era, en este caso, veremos a ver cómo sigue esta cuestión, subsecretario de Calidad y Servicios Asistenciales del Ministerio de Salud. También fue ordenado por el secretario privado del ministro, Marcelo Guillé. Esta era ordenado vía telefónica al celular, justamente en este caso. ¿Por qué las órdenes esas eran verbales, no? Qué raro. Porque nadie ponía el gancho. Rolando, te hago una aclaración. Sí. Alejandro Colia está internado en el hospital Aedo. Güemes, de Aedo. En el Güemes. hospital de Aedo. Está en terapia intensiva. Con respirador. Hace más de 20 días que está intubado. O sea que él no se llegó a vacunar. No. Sí, se vacunó. No la segunda dosis. Se vacunó 2 días después que el presidente. Alejandro Colia. Sí. Ahora me van a confirmar. Hoy me confirmaron eso. Mirá. Yo pregunté al respecto de esto y me dijeron que sí. Seguramente será, como dice Rodrigo, la primera dosis. Y no lo alcanzó a cubrir. Pero dice además, dijo en su declaración, Maceira, que él lo que tenía entendido que estaban vacunados en el Hospital Posadas 3.800. De 5.800, 3.800. O sea que ahí entonces, doctoras, si los que llegaban en las combis era gente que iba a otra parte del ministerio, de ese contingente no sería de vacunados acomodados. O sea que serían otros los vacunados acomodados. En principio se alarmó la gente que estuvo ahí en el vacunatorio y avisó que estaba viniendo gente joven, digamos, que iban para una campaña seguramente hacia la costa. Nosotros lo que pedimos siempre y desde el inicio, y de hecho hemos adherido y hemos puesto el cuerpo, digamos, el equipo de salud en esta pandemia, es la transparencia, donde nosotros pedimos y logramos de que se publicitara la cantidad de contagiados, que ya estamos en 1.079, fallecieron 5 o 6 compañeros, trabajadores, y cuando uno no ve esa transparencia, está en el beneficio de la Pero unidad. ustedes registraban que ahí por el Posadas iba gente que no tenía que ver, más allá de lo de las combis, que eran vacunados recomendados. En lo personal no, pero seguramente algún compañero. Lo que pasa es que en el hospital también puede que haya miedo, la gente no quiere hablar, porque no se olvide, Graña, que venimos de un proceso de 4 años donde hubo Cantidad de despidos. Espionaje, sí, los despidos. Ahora estamos en negociación con la dirección del hospital y el ministerio, fundamentalmente, que tiene una gran deuda con los trabajadores. Logramos reincorporar, estamos con el director del hospital en esto, que hemos hecho reincorporar enfermeros que aportamos para la pandemia. Muchos de esos reincorporaron, se desinfectaron, Sí. que era lo esperable. Espere, doctora, que Mercedes le quiere hacer una pregunta. A ver. No sé si se cortó justo. A ver si no se Pero, escucha. a ver, en el día de hoy escuchamos fuerte, no sé si ustedes tuvieron oportunidad, la discusión entre el jefe de gabinete Santiago Cafiero y nuestro colega Luis Novarecio. Sí. Se centró más que nada en la discusión del personal estratégico. Me puse a buscar justamente porque nosotros lo dimos a conocer en esta casa, en el boletín oficial, cuando se daba a conocer en el fines del mes de diciembre, cuando llegaban las vacunas, se daba a conocer las prioridades. Textualmente lo que dice el boletín oficial es, al igual que en otros países, las dosis que van a empezar a llegar son bastante limitadas y por eso vamos a considerar prioridades en la vacunación. Yo quería preguntarle, doctora, usted mencionaba recién que los primeros días de enero es que el director del hospital estaba de vacaciones y allí llegaron este grupo de gente en minibuses, como decía Javi. ¿Me escucha, doctora? Sí. Primeros días de enero, o sea, menos de una semana. No, pero 14 días después de pero publicar. Maceira estaba y fue después por lo que me dijeron a mí, fue cuando él se reincorpora alrededor de mediados de enero que empieza esta vacunación discrecional. Mediados de enero, 15 días, ponele, les tiramos un poco, 20 días después de publicado en el boletín oficial. Perdón, doctora, porque quiero que quede claro de lo que estoy hablando.
¿Qué dice el boletín oficial? Que todavía creo que lo podemos ver si uno ingresa a argentina.gov.ar en la sección de boletines oficiales. Primero se vacunan en los grandes centros urbanos justamente el personal que tenga mayor exposición al virus, así también aquellos que tengan algún problema de que se considere factor de riesgo, que tenga que estar expuesto al virus. Segundo lugar, mayores de 70 años. Y pacientes en geriátricos. Tercer lugar, mayores de 60. Voy a repasar uno a uno, perdón, me tomo mi tiempo. Cuarto lugar, Fuerzas Armadas y de Seguridad y de Servicios Penitenciarios. Quinto lugar, las personas entre 18 y 59 años que presenten algún factor de riesgo. Sexto lugar, docentes y no docentes. Séptimo lugar, digo séptimo, cuento 7, y recién ahí dice claramente el boletín oficial la población que cada jurisdicción considere estratégica. Ah, mirá. Yo no sé cómo saltamos del séptimo adelantaron la prioridad. De verdad que no lo sé. No lo sé ellos cómo... pusieron la norma y ellos se encargaron de violarla. Exacto. ¿Qué más dice la declaración del director, Javier? Bueno, a propósito de lo que les decía, a ver, lo que dice, de acuerdo a lo que me comentaron gente cercana de Maceira, Maceira se negó prácticamente siempre a vacunar por izquierda, porque esto se sabía, es decir, a los que mandaban a vacunar. Y primero era porque sabía que podía tener complicaciones y sobre todo porque, a ver, alguien que está muy cercano a él me dijo, en una oportunidad lo habían llamado hace poco tiempo para mandarle gente a vacunar. ¿Qué hacía Maceira junto con el personal que tenía más cercano? Llamaba más médicos para venir a vacunar y que le quedaran pocas dosis o casi ninguna de ese lote. Y esperaban el próximo lote. Esta es una realidad que creo que lo... O sea, hacía lo correcto. Bueno, entre otras cosas, se negó a vacunarlo a Duhalde. Porque lo iban a mandar a Duhalde también a vacunar al hospital. Y dijo, no. Días después le dijeron de Berbisky. Y dijo exactamente lo mismo, no, porque voy a tener un problema con mi gente que está en el hospital. ¿Cómo se explica lo de Gabriel Michi, que se vacunó en el Posadas? Bueno, hay gente que sabés vos que puede ingresar en algún... Es más, de hecho, Solá se vacunó allí. Curto y la mujer se vacunaron ahí, entre otros también. Ahora, ¿dónde los vacunaron? ¿En el vacunatorio? No. Los vacunaron cerca de otro sector de la dirección para evitar que hubiera algún tipo de problema. Él, de acuerdo a la gente que estaba con él, y él mismo se lo cuenta a la jueza hoy, no quería tener problemas con los médicos en principio, porque responden a él, y porque además quería que se vacunaran todo el personal, y por otro lado estaba cumpliendo una orden que le emanaba, reitero, de Guillé, de Colia y también de Bonelli, ¿no? Es el secretario. Bonelli es el secretario. Bueno, lo llamaban Está bien, siempre... pero Guillé, fíjate, ese señor Guillé, que ahora no sabemos quién es el que hizo vacunar a su padre. Sí, también. Junto en la tanda con Berbisky. Exacto. Por eso, hay mucho por desgranar. Hay parte de la declaración que es muy sabrosa por el hecho ahora después le voy a contar algunos detalles más, por el hecho de lo que él cuenta, o le contó en este caso a la jueza. A ver, doctora, ¿hay presiones sobre los médicos para que no hablen? No. Lo que puede haber es el temor ejercido durante los 4 años previos de gobierno, con espionaje, con persecución, con despido, con terrorismo, con miedo, que por ahí cuesta vencer. Por ahí puede llamar la atención que sea justamente una voz la que sale a defender, que es la voz de un sindicato, representante de trabajadores, en este caso profesionales, pero estamos trabajando con compañeros no profesionales y otros sindicatos, Psicofes Prosa, y nada, sale a hablar el que considera que hay cosas que están pasando. Lo que dice el doctor Maceira en su defensa, sí, es verdad, él venía avisando. O sea, el director del hospital se dio cuenta que le querían meter acomodados. Pero lógico, nosotros lo que estamos denunciando es el lobby, la corrupción, el amiguismo y el clientelismo desde el poder, que baja y termina siendo, en este caso, el Hospital Posadas, quien le habla tiene 27 años en el hospital y conozco muchas idas y vueltas en el hospital, y que por esto de la obediencia, de que hay una línea y que hay que seguir política, hay que hacer caso. Si eran de los que fueren las camionetas o los que hayan sido, ahí en el hospital una de las consignas fundamentales era vacunar a los trabajadores del hospital, porque estábamos viendo, como era de esperar, que estaba aumentando el pico de infección y de muerte. Entonces al doctor Maceira lo llamamos, le dijimos, mire doctor, estamos muy preocupados
porque seguramente se está hablando de esto y cuando explota lo del ministerio, y acá pasó algo. Y el doctor dijo claramente, acá está todo en orden. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Más allá de que tenemos la obligación, y permítanme tomarme unos segundos, tenemos la obligación de denunciar, mirar a un costado, más como sindicato y federación, a un costado sería ser cómplices. Así como el doctor ha ido a declarar y ha dicho su verdad, y en realidad decimos, está bien, puede haber demorado una vacuna o no, pero el personal se está vacunando, esos son reclamos internos. Lo que nosotros denunciamos es que no adherimos al lobby, que no adherimos a la corrupción, que no adherimos a las políticas de amiguismo. Sí, a los acomodados y a los vacunatorios VIP. Doctora, le agradezco mucho el contacto. Muy bien, gracias. 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 A ver, contame qué más dice la declaración. Mira, ahí está la declaración, a ver si la podemos mostrar un segundito nada más para que vean ustedes cómo es el relato, que no es muy extenso, pero es muy directo fundamentalmente. Mirá, bueno, acá está Alberto Alejandro Maceira, el DNI, los datos personales, nada más. Esta es la declaración. Foja 2, allí sobre el final dice, primero me llama por teléfono Guillé diciéndome que iba a ir, y ahora van a ver ustedes el apellido, a vacunarse Berbisky. Acá arriba, ahí está, Berbisky. Le pedí que no lo mande porque me iba a generar un conflicto con el personal del hospital. Después de eso me llamó y me pidió que lleve al ministerio 10 dosis y que fuera con un equipo. En ese sentido... El director, esto hoy el jefe de gabinete decía no es un vacunatorio VIP. Exacto. Y lo llamaron al director y le dijo véngase con 10 dosis, o sea, con los famosos 2 frasquitos, al Ministerio de Salud, donde entraban por un ascensor privado, donde no quedaban registrados. Exacto. Para vacunar a todos estos notables. Le dan la orden al director. ¿Pero va él? Y va él, y sí, y va él. Va el director del Y si le dice, claro, esto es lo escandaloso. Después de eso me llamó y me pidió que lleve al ministerio entonces 10 dosis y que fuera con un equipo. En ese sentido, fuimos 4 personas en horario de hospital. Creo que antes del almuerzo, entre las que estaba un administrativo, una enfermera, la persona que manejaba, que era un tal Gustavo Alonso, bueno, no recuerdo los nombres, pero seguramente está registrado. Entramos por el estacionamiento del costado, por donde entra el ministro. Ahí me estaba esperando Guillé. Subimos por el ascensor hasta el segundo piso, hasta la unidad ministro. No conocía esa parte del ministerio. Ese ascensor daba una antesala intermedia que estaba entre 2 despachos. Uno era del ministro. Los vacunados, acá están. Los vacunados fueron Berbisky, Tayana, Valdés, toda la familia de Aldrey García, que eran padre, madre y 2 hijas. Aldrey Iglesias, no Aldrey García, se confundió. Aldrey Iglesias, sí, perdón. El padre del secretario Guillé, que se llama Félix, lo que decías vos. Acá está, a ver, acá tengo el listado oficial que difundió el gobierno ayer y aparece, entre los últimos vacunados, ¿sí?, aparece el señor Félix Eulogio Guillé, un señor de 70 años, que es el padre del funcionario. O sea, es tan descarado que un funcionario del Ministerio de Salud, al que no echaron todavía, hizo vacunar al padre como vacunado VIP. Exactamente. Dice, bueno, Salomón Schechter, que es un traumatólogo, y Manuquian. Quiero aclarar que fui yo personalmente al Ministerio de Salud porque me pareció raro el pedido, dice, ¿no? Acá está. El pedido fue realizado por Guillé, siempre aclarando que era en nombre del ministro. O sea, Guillé pedía que fuera el director del Posada para vacunar al padre, entre otros. Sí. El registro de este caso fue realizado primero en una planilla y posteriormente fue cargado en el NOMIVAC. El NOMIVAC al que no tenemos acceso la mayoría. Todos se llevaron el carné de vacunación, el cartoncito, ¿no es cierto? El carné de vacunación. Todo esto me generó una molestia muy grande, sobre todo por el esfuerzo realizado. Estoy muy enojado, le dijo la jueza. Ahí esto se pone interesante, porque quiere decir que el director del Hospital Posadas se lava las manos de lo que hicieron los funcionarios. Se lava las manos de Ginés, de Bonelli, de Guillé, de todos los tipos que le dijeron venga para acá con 2 frasquitos para vacunar a 10 amigos. O sea, el director del hospital se lava las manos y dice yo solamente obedecí orden. Hay que ver si con esto alcanza, Javi, no sé. Sí. Únicamente se les pidió el DNI, agrega a cada uno de ellos. Desconozco el motivo que pusieron en el NOMIVAC, es decir, el motivo por el cual los vacunaban, ¿sí?, para aplicar la vacuna. La carga se hace físicamente en el hospital, específicamente en una de las terminales del vacunatorio, que son 5. Después, bueno, la jueza le pregunta si en alguna oportunidad salieron camionetas del Hospital Posadas con vacunas. Responde no. Solamente tengo registro que hayan salido las 10 vacunas que hice mención, que se aplicaron en el Ministerio de Salud, y las vacunas de segunda dosis que fueron aplicadas en la Quinta de Olivos. Enseguida vamos a volver con este tema, nos vamos a otra información urgente.
Bueno, hoy fue recordado este episodio que nosotros también veníamos recordando varias veces, y es la denuncia delirante que nosotros en su momento dijimos, qué gente rara. Elisa Carrió se presentó a la justicia acusando a Alberto Fernández de envenenamiento porque decía que la vacuna Sputnik era una vacuna peligrosa y andás a ver que cuántas cosas más. Bueno, finalmente hoy se supo que el fiscal federal, Guillermo Marijuán, está pensando en archivar esa denuncia. ¿Por qué? Porque es delirante, viejo. Porque no tiene ningún tipo de sustento, Rolando, más allá de que en un primer momento no se tenía una publicación científica, como todos los que hemos pedido, ¿sí? O sea, no es que nosotros no hemos hablado del tema. Necesitábamos una publicación científica, la publicación científica estaba en proceso, estaba en revisión por los pares. Lo que pasa es que la diputada Carrió y la diputada del Frade, que son dos de las recordemos siempre que la diputada del Frade se oponía a la vacuna Sputnik, pero promovía el dióxido de cloro, lo dijo en un discurso en la Cámara de Diputados. Exhortaba a sus colegas, a sus compañeros diputados a que tomaran, la verdad que yo, perdón que me ríe, pero la verdad que ya me causa gracia, a que tomaran como ejemplo la localidad de San José de Chiquitos, que tuvimos la oportunidad que tiene un gabinete científico notable, seguramente. Totalmente, de entrevistar al intendente, al alcalde en Bolivia, de la localidad. Bolivia, sí. Sí, que era abogado y la verdad es que nos quería dar clases de cómo hacía el seguimiento justamente de un paciente con COVID. Pero bueno, más allá de todo eso, se conoció la publicación, tiene aprobación internacional. De hecho, es la vacuna estrella en el mundo, la Sputnik. Es la más codiciada por todo el mundo, la vacuna Sputnik. Y por los políticos argentinos también. Ah, eso sí, eso sí. Por los políticos argentinos y los amigos de los políticos, ni que hablar. De la familia también. Y de la familia también. Bueno, lo de Marijuán, simplemente, porque ahí tenemos parte, no sé si vamos a poner la imagen del escrito del pedido, en este caso el dictamen de Marijuán. El dictamen de Marijuán. Ahí estamos viendo, a propósito de esto, porque Marijuán lo que hace es desestimarlo. Entonces, ¿qué hace? Le pide al juzgado que haga lo propio. Ahora, si el fiscal no va a acusar, el juez tampoco va a instruir. Y no, difícil. Es que normalmente esto ocurre cuando, a ver, se llega a una conclusión de que la verdad, primero, no tiene asidero, o que está desestimado, o que los elementos que hay en contra son mucho más contundentes que la propia denuncia. Hubo casi niveles de apriete. García Ocaña presentó un pedido en la Comisión de Salud para que incluso amenazó con pedir el procesamiento de los científicos de ANMAT que leyeron los papers del Instituto Gamaleya y aprobaron la vacuna Sputnik antes que se aprobara en Europa, lo cual habla de un colonialismo mental, como si los científicos argentinos no pudieran leer un paper científico. Exacto. Si no lo leen los del hemisferio norte primero. Exacto. ¿Viste? Sí, bueno, de hecho, después de todo lo que se informó respecto de la vacuna Sputnik V, digamos, todo esto quedó desestimado. Además, por el tipo de denuncia que inclusive se habían adelantado, en este caso Carrió, Stillman y Juan Manuel López. Al unísono, tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof se recordaban este episodio de los primeros 20 días de aplicación de la vacuna Sputnik, donde desde Mirta Legrand a Carrió, todos decían que la vacuna no servía, y decían por eso los políticos, los intendentes y el propio Kicillof pusieron el brazo e hicieron pública su vacunación porque había una campaña contra la vacuna. Es cierto, ahora, después de eso, cuando ya la vacuna había sido homologada, ya había terminado eso. Este era el momento de ser más moderado a la hora de repartir vacunas, porque además todos estos acomodados lo hicieron en secreto. Totalmente. No es que se vacuna, solo algún pavote como el cura de Resistencia que puso el bracito y se sacó una foto y agradeció. Todos los demás lo hicieron en secreto. Lo hicieron en secreto porque sabían que estaban adelantándose en la fila. Y todos estos sí. Rara la declaración del presidente Alberto Fernández hoy diciendo que adelantarse en la fila no era delito y que los fiscales que estaban investigando esto era una payasada. Ojo, porque ahí hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencia, la causa está avanzando. Lo citaron al director del Posadas a declarar, ojo, porque la causa está avanzando en Comodoro Pi. ¿Qué más dice el director del Posadas? Bueno, después hace una referencia porque le preguntan, la jueza le pregunta para que diga si Guillén recibió, si además de Guillén recibió un llamado similar para aplicar vacunas en el Posadas. Y dice, sí, recibí llamados de Guillén y Colia. Era normal que se comunicara a Colia porque es mi jefe directo en el ministerio. No recuerdo el total de personas, pero sí recuerdo que vinieron al Posadas. Felipe Solá, Nemes,
Curto, su esposa, Scioli, Lorenzo Pepe, Carlos Zanini. Que ahí su la esposa. situación es despareja, porque en el caso de Solá es un funcionario que va y se reúne con muchas delegaciones, por ahí merecía la vacuna. Scioli es el embajador, va y viene a Brasil. De Brasil. Lo que sí hoy, debo reconocer que ustedes tenían razón ayer, que se desactivó la cuestión de la burbuja, porque la burbuja era para proteger al funcionario, no para proteger a los que tienen contacto con el funcionario. Una vez que el funcionario está vacunado, alcanza. No había que vacunar, por ejemplo, a la community manager de Bueno, ahí, mirá, Guzmán. los 32 años tiene. Perdón, Javi, Sí. una aclaración. De hecho, vos fijate que la vacuna, todas las vacunas que estamos hablando, todas reducen prácticamente en un 100% la posibilidad de tener una enfermedad grave. Al vacunar al presidente, vos le estás cuidando la salud. No hace falta que vacunes a todo el resto. Porque a un vacunado, nosotros podemos contagiar. Él también se podía contagiar al presidente. Obviamente lo que reducías es la Al que posibilidad... había que cuidar al presidente, Totalmente, no al entorno. como dijo el diputado Yeldin ayer, había que vacunar. A ver, personal estratégico es presidente y ministro. Sí. ¿Se acabó? De hecho, Cafiero no está vacunado, ¿eh? Cafiero, uno cree que es el que está 24/7 al lado del presidente, más allá de Biondi, de Vito Velo y de Vélez, no está vacunado. Biondi está vacunado. Eso es lo raro también. La mayor parte de los médicos vinculados al sistema de salud público consideran, hablando de este tema, yo consulté con algunos, me dicen, para nosotros lo lógico sería que vacunen en el ámbito ministerial del secretario para arriba, por el tipo de contacto que tiene y demás. Pero esto lo tendrían, me decían, lo tendrían que haber dejado en claro antes. Claro. Entonces, haberlo escrito, es decir, del secretario para arriba. Bueno, en Estados Unidos se vacunó a todos los legisladores nacionales. Y se dijo, bueno, se van a vacunar a todos los legisladores y se los vacunaron. Pero espere, vamos a otra información urgente. Y atención con esta historia porque un diputado nacional acaba de ser denunciado por violencia de género. Mercedes, y están pidiendo su suspensión en la Cámara de Diputados. Exactamente, un grupo de legisladoras, inclusive su propio bloque, firmaron la suspensión que dirigida, por supuesto, a Sergio Massa. La historia empieza el 23 de noviembre del año pasado. Es Jimena Martinazo, ella también es una exfuncionaria del PRO, de Juntos por el Cambio, que denuncia a su pareja Eduardo Cáceres. Justamente lo que vemos en pantalla es parte de las fotos que ella adjunta en la denuncia. Denuncia que ella cuenta que su misma hija, que le dice, mamá, tenés que denunciarlo, con lágrimas en los ojos. Una mujer que se encargaba justamente de decirle a las mujeres, vayan a denunciar, junten coraje. Finalmente lo hace en noviembre del año pasado. De noviembre a esta parte, Cáceres fue citado a declarar. Ahí la primera vez se negó a prestar declaración indagatoria. Presentó 2 testigos en el correr de los meses, un vecino que dice no haber estado en la casa el día que se produjo la discusión tan fuerte, que es lo que vemos en pantalla, las heridas de esta mujer, y una mujer que habría atendido a Jimena, que dijo, no, mira, yo tenía que atenderla en el centro de estética, pero no se presentó. ¿Qué pasó después? Finalmente llega la resolución del juzgado y se declaran lesiones leves agravadas por el vínculo. Es una pena, Javi, ayúdame, de 6 meses a 2 años de prisión, que por lo tanto, más que se haya de la prisión preventiva pero que está se declara. formalmente imputado el diputado. Exactamente, imputado, y en su momento trató de bajar al fiscal de la causa, entiendo que es el doctor Gálvez el que investiga, diciéndole que el doctor Gálvez tenía una enemistad muy grande con el padre de Cáceres, quien fuera en su momento juez, y que por eso complicaría las cosas. Por supuesto, el doctor Rodríguez, el juez que entiende la causa, dijo, no, señores, esto no tiene nada que ver. Finalmente llegó la imputación y es lo que decía recién. Ya está formalmente imputado, está Prisión acusado preventiva por la justicia Sí. ordinaria por malos tratos a esta mujer, por lesiones leves, y por eso piden que lo suspendan en la Cámara de Diputados. Exactamente. Él pidió una licencia de 60 días y así también sin goce de haberes, y así también se habría quitado los fueros. Tuvo que ayudarlo en su momento en una declaración en el Congreso. Los Penato es el apellido de la funcionaria también del PRO, de la legisladora del PRO, para presentar la licencia y tratar de explicar qué era lo que estaba haciendo. Finalmente llegó y allí también el pedido de suspensión de este grupo de legisladoras, entre ellas también, no solo el Frente de Todos, porque en su momento también estuvieron las del Juntos por el Cambio, tuvo otro problema de comunicación Juntos por el Cambio acá, presidido por Patricia Bullrich. Hubo una serie de mails que circularon los primeros días del mes de diciembre en donde intentaron... ¿Pero que salieron a defenderlo? No. Querían, por Nadie supuesto, salió a defenderlo. No, de ninguna manera. Pero tampoco pedían la suspensión. Bueno, el primer mail decía, bueno, sí, piden la suspensión, hasta tanto la justicia decía qué realizar con él, y después dijeron no.
Vamos a ver qué es lo que sucede a nivel judicial para ver qué determinación tomamos. Finalmente llegó la decisión de la justicia y así también el pedido de suspensión presentado a Sergio Massa. Claro. ¿Qué se sabe de este diputado? Eduardo Cáceres es un diputado, decía recién, por San Juan. En un momento, y esto llama la atención, en la declaración, en un posteo de Facebook, creo también, él cuenta que descarta algún tipo de connotación política en la denuncia que presenta Jimena Martinazo, porque quien lo sucedía en la banca era ella misma. Por lo tanto, no, político no puede ser, porque ella está conmigo en el partido y demás. Y ella cuenta en la declaración que presenta en la justicia, también lo hizo en algunos medios de comunicación el año pasado, que a ella le daba miedo a denunciar durante las primeras discusiones, porque ella sabía que se ponía en juego no solo la relación con él y demás, sino también el candidato. Habla de este diputado tan importante de San Juan, de Juntos por el Cambio, Eduardo Cáceres, que finalmente decide, a través de su hija, es su hija la que postea en Facebook y se anima a través de ella a realizar la denuncia en la justicia. Bien, vamos a hablar un poco también de lo que pasó hoy en toda esta defensa que hizo el gobierno de lo que está pasando. Nosotros le decíamos en el comienzo del programa, el escándalo del vacunatorio VIP se va profundizando y hoy parecía que el gobierno, que en un primer momento buscó con rapidez de reflejos un límite, una sanción política, hoy el gobierno, ya un poco incómodo con la causa judicial, con esto que les estaba contando Javi Díaz, buscó decir, bueno, no, la investigación judicial es una payasada. Un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio le contestó diciendo que el presidente estaba desbocado y que tenía que permitir una investigación judicial independiente. Tengo en línea a Alejandra Lorden, es diputada provincial y vicepresidenta de la Comisión de Salud de la legislatura bonaerense. Diputada Graña le habla, ¿cómo le va? Buenas noches, Rolando, ¿cómo le va? Bien, su análisis de lo que está pasando con el vacunatorio VIP o los acomodados de las vacunas. Sí, o el escándalo de las vacunas, para ponerle un nombre no extranjerizante. Yo diría que es la frutilla del postre, ¿no? De un año con una cuarentena larguísima, con un año donde no hubo educación, hubo escuelas cerradas, en un año donde se avasalló los derechos humanos, como pasó en Formosa, como pasó en Santiago del Estero, en un año donde la economía se vio destruida porque en teoría íbamos a poner por sobre todas las cosas la salud de los argentinos, en un año donde se gestionaron muy mal las vacunas y por eso tenemos un país vecino como Chile que tiene ya el 16% de la población vacunada, y en Argentina estuvimos con muchas idas y vueltas para conseguir las escasas vacunas que conseguimos. Y bueno, lo que faltaba ahora era empezar a saber, porque yo creo que estamos en la punta de un iceberg, estamos recién sacando del ovillo la punta del hilo, esto que conocemos como vacunatorios VIP, como amigos del poder, como, bueno, la patria es el otro, pero la vacuna es mía. Esto que veníamos ya avisorando en la provincia de Buenos Aires cuando la Cámpora decidió en sus unidades básicas hacer la promoción de la vacuna. Y nosotros decíamos... Bueno, que, también pasa en Ciudad de Buenos Aires. Nosotros ya contábamos que hay comités radicales que se están anotando como que van a ser lugares de vacunación. Digo, pasa en todo lado. La verdad es que si hay alguien que tiene un problema muy grande para reconocer las diferencias entre gobierno y partidos políticos, es el oficialismo. Y la verdad es que lo demostró en la provincia de Buenos Aires, no solo con las unidades básicas, sino entrando en las escuelas, en los lugares donde tenían que ir los niños que hoy no saben muy bien qué días de clase, cuál es la burbuja, qué pasa con los docentes. A ver, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo va a ser la vacunación? ¿Qué es lo que se sabe? La vacunación, ¿por qué carril va a ir? Porque nosotros en un momento dado, a lo largo de este mes, escuchamos a varios intendentes que dicen que los vacunatorios municipales no van a ser usados y van a ser utilizados las escuelas. Pero hay otros lugares donde se utilizan los hospitales municipales. ¿Cómo va a ser la vacunación en provincia cuando se vuelva masiva? Bueno, primero, ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? No en los hospitales, porque el hospital tiene otra complejidad y ahí se tendría que vacunar el personal del hospital, sino en los centros de atención primaria de la salud o vacunatorios. Ese es el lugar donde debe colocarse la vacuna, con la gente que ya está entrenada, que tiene la provincia de Buenos Aires y con aquellos que tenga que contratar porque falte para hacer más. ¿Pero hay suficientes en la provincia? No, por supuesto que no, y por supuesto que tiene que haber una estrategia en conjunta de los municipios, sean de Juntos por el Cambio, sean oficialistas, y por supuesto la provincia de Buenos Aires en la estrategia de esta compra tan grande que se hizo
de los freezer, de la logística, el generador de energía, sobre todo para aquellas vacunas que requieren estar a varios grados bajo cero y que requieren justamente una dinámica y un manejo muy cauto, muy preciso. Ahora, esto se inició en las escuelas, en algunos distritos, como bien decís vos, se corrió de las escuelas porque los chicos tenían que empezar a compensar la semana pasada, ahora el 1 de marzo comienzan, y hubo un Entonces, ¿no se va a hacer en las escuelas? En algunos lugares no va a ser en las escuelas. Por ejemplo, en mi distrito, que es dentro de la provincia de Buenos Aires, a pedido de los padres y por supuesto también a pedido nuestro, se sacaron los freezers de la escuela técnica y se colocan hoy las vacunas en vialidad provincial. Es un lugar que se preparó para vacunar. O sea que va a haber, en cada municipio va a depender de los lugares, finalmente. Ya no es esto que iban a ir solo por las escuelas. Exactamente, y tiene que ver un poco con la charla y el diálogo que tienen con los intendentes y con el pedido de intendentes. Por ejemplo, el intendente Lungui dijo, no, las escuelas no, que sean los centros de atención primaria de la salud, y bueno, en algunos lugares está haciendo en vacunatorios. Acuérdense que este proceso empezó en Olavarría cuando no se colocó la vacuna en un vacunatorio y luego perdimos 400 dosis. Bueno, me parece que acá hay una falta de coordinación, y esto que dice el gobernador Kicillof, que dijo hoy, es realmente grave. Decir que, bueno, que no podemos controlar, que la gente va y se anota y dice que es personal de salud y no hay manera de comprobar si eso no es. Yo creo que tuvimos bastante tiempo para adquirir la vacuna y para saber cómo coordinar con una planilla Excel y saber quién... ¿Por qué no se está utilizando la aplicación Cuidar para las vacunas? Habría que preguntarle al gobierno provincial, pero la verdad que la aplicación Cuidar podría servir tranquilamente, y hay una planilla Excel para volcar los datos de quién es personal de salud en cada hospital. Por supuesto, en los hospitales del interior es mucho más sencillo, porque somos menos, yo se conocen todos. De la salud, y nos conocemos todos, exactamente. Ahora, también hay que aclarar qué es personal de salud. Es el enfermero, es el camillero, es el administrativo, está muy bien. Ahora es el albañil que fue a arreglar una obra, es el pintor que fue a pintar una habitación momentáneamente. Bueno, todo esto es lo que no está claro, y si algo estaba claro que era el personal esencial y lo que decía el boletín oficial, hoy le estamos cambiando el nombre, le estamos poniendo personal estratégico, que aparece, como bien se dijo hace un rato, es el personal que aparece en el punto 7, y la verdad que aparecen amigos del poder que nada tienen que ver ni siquiera con lo estratégico, porque aparecen hijos de empresarios, de sindicalistas, menores de edad en la provincia de Buenos Aires, como en Chivilcoy, con chicos de la Cámpora haciendo la B y mostrando que se vacunaban de 18, de 20 años. La verdad es que no tiene ningún cauce, es un caos y un desorden total en la provincia de Buenos Aires, la aplicación de la vacuna, con las pocas dosis que todavía tenemos. No, yo con absoluto respeto se lo digo, porque los últimos días, sobre todo el viernes esta parte, cuando se desató el escándalo, yo escuché una enorme cantidad de legisladores provinciales, nacionales y demás, decir la misma frase que usted, hay que preguntarle al oficialismo, hay que preguntarle al oficialismo, hay que preguntar. Yo me pregunto qué tipo de proyecto han presentado ustedes como para que la vacunación se dé de manera, qué sé yo, más organizada, si estaban de acuerdo o no con el protocolo que se presentó en diciembre. De hecho, en el día de hoy denuncian al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por privatizar de alguna manera, eso es lo que dice textualmente la denuncia, es una abogada que presentó contra él y contra Fernán Quirós, porque algunas vacunas, aparentemente lo que buscaba la Ciudad de Buenos Aires era aplicarlas en los centros privados. Se presentó la denuncia en el día de hoy y ya está en la justicia. Pero la realidad es que una enorme cantidad de gente, no solo del PRO, hablo de todos los partidos, digo, hay que preguntar al oficialismo, hay que preguntar al oficialismo. Yo me pregunto que es más fácil sentarnos en el Congreso de forma virtual, desde casa y demás, decir, hay que preguntarle a él, hay que preguntar. ¿No se puede realizar algo desde su lugar? No, por supuesto que sí, se hizo y mucho. Hay pedidos de informes que tienen que ver con saber exactamente, hemos pedido que vaya el mismo ministro a la Cámara de Diputados a explicar cuántas dosis de vacunas llegaban a la provincia, cómo las iban a distribuir, pero no solo eso. El bloque de diputados de Juntos por el Cambio pidió una campaña y un registro provincial de vacunas. Lo pidió antes de que suceda todo esto. Por supuesto que como oposición no solo decimos se tiene que hacer cargo a quienes votaron y quienes están a cargo del oficialismo, pero son los mayores responsables. Si uno empieza a diluir las responsabilidades y decimos, bueno, aquel que fue pero no le correspondía, digo, acá hay un mayor responsable, que es el presidente de los argentinos. Por supuesto, el Ministerio de Salud. Hoy tenemos una ministra que se vacunaron 5 secretarios de la ministra
La sala de vacunatorios VIP estaba al lado y parece que pasaron todos en puntas de pie porque nadie se enteró. Entonces, bueno, me parece que hay responsables. No, claros. la denuncia está clara y yo creo que todos aquellos que tenemos acceso a información y demás sabemos exactamente, o de alguna manera uno puede saber qué pasa en el ministerio. A mí me da la sensación que sobre todo en los últimos 2 o 3 meses la oposición duerme básicamente, porque pedir un informe y elevarlo y esperarlo a que alguien... No, duerme no, porque es lo mismo que le decían a ellos cuando eran ¿Usted gobierno? suscribe las críticas que hicieron gente de su espacio, como Carrió, denuncia por envenenamiento contra la vacuna? Porque también háganse cargo de que hubo durante un primer momento un ataque contra la vacuna de parte de gente de su espacio. Pero no corramos el velo de la situación, porque si corremos el foco, entonces podemos llegar a hablar... No corremos de el un montón foco, de cuestiones. hablamos de las cosas cuando corresponde hablar, la legisladora, en lo porque si no, personal, como ustedes médica- esconden la basura bajo la alfombra. Lo de Carrió fue un papelón. Ustedes tienen diputada de su perdón. espacio defendiendo el dióxido de cloro. Bueno, perdón. Es una no diputada estoy de su acuerdo, provincia. Soy médica y no puedo estar nunca de acuerdo con eso. Y por supuesto me hago cargo. ¿lo Yo dijeron? digo, y la que dijo del dióxido de cloro, bueno, es un disparate, ¿qué quiere que le diga? Bueno, eso no lo qué puedo bueno avalar. escucharlo. Yo soy médica, lo único que dijimos fue que la vacuna, que es lo que acaban de decir, que la vacuna rusa faltaba la publicación de la fase 3, dijimos que era de la que menos se conocía, luego de Lancet dijo que al final, finalmente es una vacuna con una eficacia cercana al 92%, lo cual deja mucho más tranquilo a todos los argentinos. Ahora, aquí tenemos... Pero no un problema. confiaban en lo que decían los médicos de la ANMAT. De gestión de la vacuna, de recurso de la vacuna, y la estamos utilizando en vez de para el personal de salud, que todavía queda un 40, un 50% sin vacunar. En vez de utilizarla para el abuelo de 70 años, para aquel que tiene enfermedades o comorbilidades, la estamos utilizando. Lo que pasa, doctora... La estamos utilizando para los amigos del poder. Diputada, Esto por un lado. Eso es un escándalo. Por otro lado, la oposición ha hecho todo lo que te ha tenido que hacer y ha pedido sesiones presenciales. Es una vergüenza que hoy estemos con sesiones por Zoom. Eso lo hemos dicho en cada una y está registrado nuestro pedido de presencialidad con todos los riesgos que corremos, porque también debemos correrlos si somos personal esencial. Entonces, me parece que la oposición ha hecho lo que tiene que hacer, la que está en debe, la que está en falta, es el oficialismo, y entonces me parece que embarrar a todos en la cancha y meternos a todos en el mismo lodo no es justo, y por eso es que vamos a seguir trabajando para marcar que realmente se han robado la esperanza de todos los argentinos con la vacuna. Y la confianza no solo se pierde con el gobierno, sino que acá todo el arco político se ve de alguna manera afectado. Diputada, le agradecemos mucho el contacto. Gracias a usted. ¿Qué va a pasar con los envases de la vacuna? Ayer les empezamos a contar de lo que pasa con la sexta dosis de los frasquitos de la vacuna. Se podría sacar una sexta dosis, pero aquí el doctor Salemi insiste en que no, que ya ahora han cambiado los formatos de vacunas, llegan diferentes ahora. Ahora los envases son distintos, Rolando, y justamente... Cambió el te voy a mostrar- packaging, muchachos, cambió el Te voy a packaging de la mostrar. vacuna rusa, miren. Esto es lo que veíamos ayer, que era el frasquito donde, ¿sí? Les voy a mostrar, estaban los 3 mililitros que se podían sacar 6 Acá, dosis. Rodrigo, acá. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Estamos? Ahí está. Un poquito ahí. Ahí Y está. tenés los 3 el juguito, mililitros. ahí te quedó un poquito de Ahí queda vacunita. un poquito, ¿sí? Perdón. Aquella. Sí, pero estoy mostrando el liquidito. Que se ve que queda un poquitito. Allá, ¿eh? allá la Ahí. tenés que mostrar. Aquella. Ahí está. Sí, Aquí. lo estoy mostrando allá. Ahí está. Ahí está. No me retes. No, pero Pero- estás saludando a la cámara equivocada, por eso. No, pero estaba viendo que se vea bien, nada más. Ahí estamos, bien. Bueno, estamos con esto. Ahora, la vacuna, este es el segundo empaque de las 400.000 que llegaron. Esto, ¿sí? No podemos tener las ampollas, porque como ustedes ven ahí, no sé si entienden ruso, son 5 ampollas. No, pero el número más o menos. De 0,5 mililitros cada una. ¿Qué quiere decir? Que ahora vienen en ampollas individuales. ¿Qué se hacía con esto antes? Te voy a mostrar 2 tipos de jeringa, Rolando. El tipo de jeringa, esta se consigue en Argentina, no es que una cosa rara, por eso la estoy abriendo. Son jeringas estériles, ¿sí? Fíjate, el émbolo, ¿sí? Estamos mostrando ahí. El émbolo es lo negro. El émbolo es lo negro, es la parte de goma, ¿sí? Ahí está. Fíjense hasta dónde sube y llega ahí. O sea que quedaría todo este espacio de vacuna, ¿sí? Sin poder utilizar. El líquido. Exactamente, eso se llama espacio muerto. Ajá. ¿Sí? Pero fíjate cómo se soluciona de una manera sencilla. Voy a agarrar otra jeringa que se consigue en Argentina. ¿Sí? Fíjense, vamos a mostrar. ¿Estoy bien en esta cámara? ¿No me Sí, retás? vaya. Perfecto, bien. Ahí está. ¿Sí?
Fíjense este tipo de émbolo, cómo sube y reduce el espacio muerto. Esta es la jeringa que se está utilizando para obtener 6 dosis de este frasquito. Qué interesante. De este frasquito que tiene 3 mililitros. Esa jeringa que sale 30 millones de dólares. por eso No, esta la tengo yo en el consultorio, esta se consigue no, fácil. Y es barata, ¿sí? Pero lamentablemente el nuevo envase viene, acá no las tengo porque ya están usadas, ¿eh? Está vacío, voy a mostrar. ¿Eh? No tengo nada, ¿eh? Está vacío porque esto se usa y se descarta. ¿Eh? Vienen 5 ampollas de 0,5 mililitros cada una. En vez de una... En vez de una de 3 mililitros cambió el envase y ahora vienen 5 ampollas de 0,5 mililitros, o sea, monodosis. Eso está bueno porque si, suponete, vos podés vacunar a 6 personas y no a 5, porque si en la anterior vos vacunabas una ampolla a hasta 5 personas. No, podías vacunar inclusive una más. 6. Utilizar las 6. Bueno, pero ponele 6 si querés. 6. Si te vienen 8 personas, tenés que esperar para no perder la otra. En este caso, al ser individual... Lo que pasa es que esto tenés que descongelar el envase completo. Está bien, o sea, bueno. descongelás las 5. Tenés 5, sí. Sí o sí tenés que descongelar el packaging Y de completo. restos no Pero se vos no puede. podés sacar... No se puede sacar porque viene la dosis justa. Pero vos no podés sacar los 2 frasquitos y dejar la caja dentro del... No. Esta caja viene sellada. Y esa es una. Esto es una. Esto es un vial. ¿Y con para qué lo 5 hacen ampollas así adentro. entonces? Para no perder esta cantidad de líquido ¿sí? que se perdía con este tipo de envase. Los médicos dicen también, no sé vos si lo corroborás, que dicen que dura hasta 2 horas y media de una vez que se saca del frío, del descongelamiento. Sí. No media hora como se decía. Sí, la verdad que no es recomendable más allá de media hora. No sería recomendable. Eso es lo que dice la publicación científica. Tenemos que acotarnos a lo que dice la publicación científica porque si no podés empezar a estar inoculando con vacunas que no pueden llegar a tener la efectividad que está reportada. A ver, esto es, entre otras cosas, o sea, es más barato, es lógico, es más barato lo que te ahorrás de vacuna que el vidrio, que el envase. Totalmente, es más barato. Pero fíjate que se podía obtener la 6ª dosis, no era algo loco. Con esta a lo mejor algunos la están usando. No, es que a ver, un diputado nacional ayer nos dijo que se usó en muchos lugares la 6ª dosis. Y se lograron más vacunas. Claro, el tema es que en muchos lugares tampoco habría estado registrado el paciente número 6. Claro. ¿Me entendés? Entonces se usaban 6 dosis. Las infinitas avivadas, los infinitos episodios de viveza criolla a la hora de vacunar, pero quiero escuchar a mi amiga, la doctora Mariana Lestelle. Mariana, ¿cómo te va? Hola, Rolando, buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Bien. Te vi enojada en redes con la vacunación VIP. Pero por supuesto, es el enojo que tenemos que tener todos. Recién estaba escuchando a la diputada Lorden que habló anteriormente, recién lo escuchaba también al doctor Salemi. Les cuento que el tema de la 6ª dosis, con lo primero que fue descrito fue con la vacuna Pfizer. Sí. No con la Sputnik. Creo que eso estamos todos de acuerdo. Que se empezaron a reducir la dosis por la falta de llegada de vacuna Pfizer y el tema de la complicación de la logística, y se empezaron a hacer estudios sobre sacar 6 dosis de la vacuna Pfizer. A mí no me consta que de la vacuna Sputnik se hayan sacado más de 5 dosis cuando venía el vial de 5 dosis, ahora empezaron a llegar viales unidosis. Sí, Mariana, el diputado Shelding ayer nos dijo justamente que en muchos lugares se utilizaron 6 dosis. En Tucumán. Sí, lo dijo él al aire. ¿Qué diputado? Y Pablo Shelding, el presidente de la Comisión de Salud. Bueno, que presente la denuncia en el lugar que lo vio. Hay otra... No, ellos decían que sacaban y que lo registraban. Mira, yo no puedo hablar por lo que es el registro de la provincia de Tucumán. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires y te puedo contar cómo se registraban en la provincia de Buenos Aires, que no quiere decir que todo haya sido prolijo. Porque antes de que esto saltara a nivel nacional, hubo, y lo charlamos en otro momento, Rolando, hubo
pequeños actos de corrupción, entre comillas, Claro. porque ningún acto de corrupción es pequeño, en muchas localidades de la provincia. Sí, donde un intendente terminaba vacunando a su chofer o un director de hospital terminaba vacunando al cura como en Resistencia. Y empezando por Olavarría, donde vengo, de donde yo vivo, donde se perdieron 400 dosis de vacuna por negligencia, no por sabotaje. Y esto ya está en manos de la justicia federal, con 2 directores de hospital y el director de región sanitaria imputados. Entonces, ¿Qué pensás de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires? Nos está denunciando que, a diferencia de lo que está pasando en provincia, las vacunas van a ir a centros privados. que es lo mismo. Uno no puede tener la flexibilidad de un junco en la ética, Rolando. Lo que estamos hablando es de uso discrecional de vacunas. Las vacunas son del Estado para la salud pública. Entonces, así como está mal y es detestable, indignante, como médica que ejerce todos los días y no ocupa un cargo político y no busca un cargo político ni se va a presentar elecciones, te puedo decir que veo con disgusto, desagrado y angustia lo que pasa con las irregularidades. Esto también es irregular y discrecional. Somos el Titanic. Primero se salvan los ricos que se suben a los botes, porque que en la capital federal tiene 35 hospitales públicos. Acá no se está hablando de que se van a utilizar como vacunatorios públicos hospitales preparados que sean privados, sino que se va a dar dosis de vacunas a hospitales privados para sus socios. A ver, espero que Chito, porque Mercedes tiene más detalle de esa denuncia. Claro. ¿Qué es exactamente lo que están diciendo? ¿Cómo va a funcionar en Ciudad? Es lo que explica la doctora, lo que el protocolo que presentan, el plan de vacunación para los mayores de 70, ¿no? Ya empezaron los mayores de 80, rápidamente se terminaron los turnos, ya vacunaron a todos. De hecho, uno intenta entrar en la página y te dicen, bueno, primero llena este formulario. Ahora bien, llená el formulario, pero si vos tenés la obra social de tal y tal, creo que son 5 o 6, si mal no recuerdo la lista, comunicate antes con ellos para poder acceder a la vacuna. La denuncia dice, señores, esto no se puede hacer. Tenemos un protocolo y la vacunación tiene que ser... O sea que hay 5 obras sociales favorecidas. No sé si son 5 o 6, son, sí. Obras sociales sindicales. No. Está el hospital italiano, el hospital alemán, el hospital británico y está CEMIC, está OSECAC, otra que es una obra social de los OSUTBA, que es de los empleados de la capital federal que pertenecen al sistema público de salud y otra más que... Pero ¿y esto para qué se hizo? A ver, digo, para optimizar, para que sea más rápido, ¿para qué se hizo? Desconozco, pero no deja de ser una distribución inequitativa de las vacunas. Sí, sobre todo cuando son pocas. Como lo que contaba recién, Sí, no, lo que dice, doctora, lo que dice textualmente la denuncia de la doctora Natalia Salvo, exactamente, que presentó en el día de hoy, es que hay un desprecio de la legalidad del gobierno de la ciudad, hay una resolución que se tiene que respetar, es lo que explicaba yo recién, del vacunatorio público, ¿no? De la vacunación en lugares públicos. El gobierno nacional provee las vacunas, pero las pagamos todos y todas. Claro, o sea que la provisión es del gobierno nacional y debería aplicarse en esos lugares. Yo no entiendo con exactitud ¿por qué causaría un problema? Vos lo estás explicando perfecto. Se está dando una preferencialidad a aquellas personas que son socias de determinados hospitales, que son privados o de determinadas obras sociales. Esto no deja de ser diferente de lo que está pasando a nivel nacional. Claro, es parte de lo que se presentó en la denuncia, ¿no? Los flyers, los folletos y demás de las prepagas y obras sociales que convocan a vacunarse solo a sus socios, excluyendo al resto de la población. En lo personal entiendo que el gobierno de la ciudad lo que hace es, a través de las obras sociales y prepagas, entregar esta cantidad de pero no dosis. lo anunció.
como un mecanismo transparente y discutido y conversado. Lo dieron como un hecho de facto y ahora saltó que lo venían escondiendo. Claro, y ¿O no? también, A ver, sí. No, Mariana, también esto roza con el tema de las dosis que se dieron para el Sanatorio Antártida, del cual preside justamente Hugo Moyano, que terminó utilizando 3 de esas dosis para vacunarse él, la esposa y el hijo. Exactamente, ahí te sienta un precedente de que es una distribución que es poco equitativa de las vacunas, que es lo que está sufriendo el mundo. Entonces, estas cosas no deben ser permitidas y nosotros no podemos permitir que como ciudadanos, porque somos, viste, si hacemos la analogía del Titanic y la orquesta siguió tocando, la orquesta que toca es la de los políticos, mientras nosotros nos ahogamos. Sí, ahora Mariana, ¿por qué no se está utilizando la aplicación Cuidar para llamar a la gente a vacunarse? Porque eso varía en cada lugar del país en el que estás, porque cada cual de los... somos un país federal, Rola, entonces en cada provincia han bajado distintas aplicaciones en las cuales la gente se anota. Entonces, la aplicación Cuidar es una aplicación, o la aplicación Mi Argentina, es una aplicación es nacional, pero no es provincial, y en cada provincia la gente se anota de acuerdo a lo que dicta el gobierno provincial. Entonces, a mí esto me tiene, como ya les dije, muy enojada, muy preocupada, muy angustiada. Me da repulsión la utilización política de un lado y del otro de esta situación. Cuando hablamos de lo que pasó con la vacuna Pfizer, yo recién te escuchaba hace un rato, Rolando, cuando vos hacías tu excelente enumeración de sucesos. Hungría fue el primer país de la Unión Europea que aceptó el Sputnik. O sea, estuvo casi 2 meses posteriormente a nosotros anotada para recibir la Sputnik. Y cuando la Sputnik decían, no, porque no estaban los papeles y se publicaron... Sí, ahora se ve que fue una excusa y terminó demorando y perdimos las vacunas. Pero te paso un dato. La Sinovac que se está pasando en Chile tampoco está publicada en ninguna publicación científica. Y estamos utilizando a Chile como ejemplo. Entonces, acá nos enfrentamos a 2 cosas. A cosas mal hechas, a cosas mal controladas, donde también la oposición tiene un rol de controlar. Parte de que no saliera el acuerdo con la vacuna Pfizer fue responsabilidad de una diputada de la oposición que saltó en garrocha, porque fue 5 años funcionaria del kirchnerismo, me estoy refiriendo a Graciela Ocaña, que fue directora de PAMI, fue ministra de Salud siendo licenciada en Ciencias Políticas, y Pfizer a todos los países, cuando uno lee la legislación que hizo convenios, le pedía una cosa, no ser demandada durante los primeros 5 años que se aplicara la vacuna. Esta fue la conciliación que hicieron todos los gobiernos que aceptaron la vacuna Pfizer, con cosas como vos ves el ejemplo de Israel, que es un ejemplo de vacunación. Pfizer intercambió la gran cantidad de vacunas que lleva Israel por los datos privados de las personas. O sea, tiene acceso a todas las historias clínicas porque tienen un sistema modelo electrónico, el sistema de salud israelí es excelente, tiene acceso a todas las historias clínicas de las personas vacunadas. Imagínense si eso hubiese pasado acá. Pero estas son las condiciones que Ginés dijo que no en su momento, doctora, perdón. Esta no es lo que Ginés dijo, explicó claramente, ¿no? Pedían condiciones que no podíamos respetar y demás. Claro, pero el acuerdo, el cambio del artículo, de cómo viene del Ejecutivo al Legislativo, lo hace la legisladora Ocaña. Y después la ley salió aprobada por unanimidad. Entonces, estoy hablando de la falta de formación de un poder legislativo en medio de la pandemia, que teniendo asesores, ni se pusieron a averiguar cómo se aprobó una vacuna en el resto del mundo. Sí, y así estamos. Salió a repetir. Y así estamos, sin vacuna. Mariana, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias a ustedes, adiós. Cuídate.
Bueno, así estamos, sin vacuna. ¿Por qué vienen tan demorada la vacuna, doctor? Las vacunas tienen un proceso que se llama proceso de producción, son elementos biológicos y parece que esto, nadie se tomó el tiempo en consultar a gente que realmente sabe del tema y que se dedica justamente a lo que es la producción de vacunas. Vos pensás que esto se siembra en células, que son células que tienen un cultivo. Esto tiene un tiempo. Un virus, desde que vos lo sembrás hasta que lo cultivás, pueden pasar de 45 a 60 días. Este es el tiempo en que tarda la producción. La mayoría de las vacunas son biológicos, aparte, en este lugar apartamos a la vacuna de Pfizer y de Moderna, que son sintéticas, son de laboratorio, es otro tipo de formulación, pero la mayoría se tiene que cultivar. Entonces, si vos tenés todo un proceso... Acá es lo que se está haciendo, la vacuna de Oxford se cultiva acá. La vacuna pero de se Oxford, lleva para afuera. Exactamente. Se hace el proceso más largo, más tedioso y más caro, se hace acá en Argentina, en un laboratorio argentino. Y acá, esa vacuna que se fabrican acá todavía no se la aplicaron a un solo argentino. No, está en México. Están finalizando. Estos son los disparates de este gobierno. Dos salieron a anunciar, se enorgullecieron, era el lobby que hacía Ginés González García. Las vacunas a los argentinos no les llegaron nunca. No, bueno. Y el presidente está en México, dicho sea de paso, y desde allá nos cuentan excusas, que no, que el vidrio, que no, que el agua, que las vacunas no llegaron nunca. No, es que la finalización... Hace más de un mes que salieron desde acá los primeros embarques del juguito, digamos, de la vacuna. Del principio activo. Del principio activo hace más de un mes que salieron los primeros... El primer embarque que contenían ¿Y cuánto tarda en agregarle el suero? ¿Cuánto se tarda? No, un proceso rápido. Entonces, ¿que la traen en mula? No sé en qué está viajando acá Argentina, pero está un poquitito demorada. ¿Sí? No van a venir nunca. A ver, sí. Eso sí, a India la fuimos a buscar en una semana. Sí, no, en un par de días, y a China también. Hoy salió. Permitime llevar tranquilidad a la gente porque quiero recordar esto, porque muchos me han preguntado que les daba inseguridad el tema de cómo venía hoy en día el tema de el envase. Esto cambió. La vacuna Sputnik, como la conocemos, venía en esta cajita con un frasquito que tenía 3 mililitros, ¿sí? Del cual se sacaban 5 dosis. Algunos han podido llegar a sacar 6 con la jeringa como yo les estaba mostrando, ¿sí? Ahí está, el frasquito con 3 mililitros. Fíjense que todavía tiene un poco de liquidito adentro. Este es un frasco desechado, ya no sirve para nada, por supuesto, ¿sí? Y acá contenía 5 dosis. O sea que hoy vos te vas a vacunar y te muestran esa cajita. Esta cajita te la abren. Si te toca el Sputnik, porque ahora te va a tocar Ahora cualquier te otra. puede tocar cualquiera de las que vienen. ¿La India cómo viene? La India viene en viales monodosis también. Ah, ¿también? Bueno, a la policía bonaerense le están aplicando la Covishield. Claro. La India. La de AstraZeneca. Y ahora, los adultos esta mayores acá semana también. llegan la China. La China. ¿Y la de China cómo viene? Sinopharm. Esa desconozco, porque todavía no tenemos la información cómo llega. Llega pasado mañana. Sí, creo que... Esa va para los docentes. Hoy se supo que van a ser para los docentes. En frascos de 5 mililitros, no son viales monodosis. Hoy en día, ¿sí? Cuando les abran esta caja, no se preocupen porque es la misma vacuna. Lo único que acá adentro vienen 5 ampollas. Le van a abrir una a cada uno y le van a dar una ampolla a cada uno de las personas que se vacunen. O sea, lo importante es mirar el frasquito. Claro, exactamente. Y que esté lleno, no que no pase como en Brasil, que te aplicaban la vacuna de aire. El que estaba muy enojado hoy era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Cuando yo me vacuné, era un loco suicida que se inyectaba veneno para algunos. Para los mismos que ahora dicen que soy un vacunado VIP. Los mismos. Y lo mismo con todos los intendentes. Y no le importa que sea de su propio partido político. Porque es tan intensa la gana de hacer daño que ahí van. Y ponen todo en la misma bolsa, confunden todo. Entonces yo esto lo quiero aclarar y quiero reivindicar y volver a agradecer. Aunque siempre dije fue una decisión personal cuando sirviera a todos los intendentes oficialistas y opositores que decidieron vacunarse para dar el ejemplo, para sembrar confianza y para terminarla con esa basura de campaña antivacuna que ya se va a estudiar en la historia, este desastre que intentaron hacer. Ya se va a estudiar en la historia, porque hay responsables. Y yo dudo que estuvieran esperando el paper de The Lancet para ver si era segura. Y cuando cambiaron, fue porque la gente cambió. Y porque les ganamos en esa. Les ganamos no nosotros, los que estamos acá, le ganamos los argentinos. Conseguimos una vacuna y la gente que se quiere vacunar, que es lo que tiene que pasar.
Comprá en DigiYa. Hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Termotanque RIN, 120 litros a gas. Ahorro de consumo, 35%. 53.650 pesos. Termotanque RIN de 85 litros. Eléctrico de pie. Ahorro de consumo, 35%. 35.750 pesos. Termotanque Sayar, 125 litros multigas. 7 años de garantía. 32.350 pesos. Compralos en DigiYa. Todos los medios de pago. Con DigiYa, ahorra. Atención, porque ya nosotros les contamos en el comienzo del programa, estamos teniendo un poquito más de información, que hoy allanaron el Hospital San Felipe. ¿Sí? El Hospital San Felipe es el Hospital Municipal de San Nicolás. ¿Por qué es importante ese hospital? Ese hospital es el hospital donde era el pago chico de Ginés González García. Ginés ya no estaba demasiado en San Nicolás, creo que tenía un emprendimiento ahí agropecuario, pero era el pago chico de buena parte de los funcionarios, entre ellos Lisandro Bonelli. Lisandro Bonelli es uno de los imputados, Javi, en la causa por la vacunación VIP. Sí, de hecho está fuera del ministerio, obviamente. Sí, ¿no? sí, claro. Como tal, ¿no? Y es legislador por la provincia. Hay que ver si volverá a asumir, si volverá a la banca. Yo no creo que esté impedido. Nadie viste que en este país todos vuelven. Hacer lo que hagas lo que hagas, estoy hablando de los políticos, ¿no? No, vuelven. Todos vuelven, ¿no? Bueno, te cuento algo más respecto de la declaración de Maceira. Espera un cachito porque vamos a terminar un poco con lo que está pasando en el Hospital de San Nicolás. Atención porque ahí lo que me están diciendo es que hay que tener en cuenta que Ginés González García fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Su sucesor fue Ismael Pasaglia. Luego Ismael Pasaglia fue intendente de San Nicolás. Su hijo ahora es intendente de San Nicolás también, pero los Pasaglia durante la época Macri se pasaron a Juntos por el Cambio, los Pasaglia. Ahora los Pasaglia están enfrentando una causa por lavado de dinero, les encontraron propiedades en blanco por 40 millones de dólares. Nosotros contamos esa historia aquí en GPS y los Pasaglia tienen que responder en la justicia federal, toda la familia, ¿no? Porque cruzaron las declaraciones juradas de todos. Pero parece que el vínculo Ginés González García, los Pasaglia, continuó porque ahí en el pago chico hubo vacunas para todos. Atención. Por ejemplo, también ahí del pago chico de San Nicolás venía un funcionario que se llevó Ginés para trabajar ahí en el Ministerio de Salud, que es este señor Guillé, que vos decías antes. ¿Sí? Bueno, el padre, Félix Eulogio Guillé, ¿sí? Es otro de los vacunados VIP. Acá tengo la lista que difundió el propio gobierno nacional. Acá está, junto con Aldrey Iglesias, con Berbisky, con todos los vacunados VIP de la última tanda, los más conocidos, vacunaron al padre de este funcionario, que también es de San Nicolás, y todos son del Club Regatas de San Nicolás. Por eso es que hay como una especie de... es tan escandalosa la vacunación VIP que en San Nicolás vacunaron a varios socios del Club Regatas. Sí. Y además algunos de ellos con 2 dosis ya. Ah, mira qué bien. En San Nicolás. Así que esto también es la investigación. Es parte de lo que se está investigando en distintos lugares. Por eso está interviniendo inclusive también la Policía Federal. La Policía Federal actuó a instancias, obviamente, de la jueza. Estoy sacando de responsabilidad a la federal. Pero hay un hecho muy particular. No sé si alguno reparó. Cuando veamos en algún momento, o cuando vean en algún momento la imagen de los policías entrando al edificio para hacer el allanamiento efectivo, no los que están afuera, que están formados. ¿Ven que este efectivo tiene la campera que dice Policía Federal Argentina? Claro. Los que entraron al Ministerio de Salud de la Nación no tenían la campera. Le dieron la indicación de que estuvieran de civil y no reconocidos. En realidad, uno que conoce el métier y sabe qué significa todo esto, ¿saben por qué les dieron? Yo estoy casi convencido que les dieron esa... Porque no querían tener la foto de la campera de la Policía Federal, que esto es investigaciones, entrando al Ministerio de Salud de la Nación en este mismo gobierno. ¿Se entienden cómo son muchas cosas también? Digo, la mise en scène, digamos. Exactamente. Lo que ven ustedes acá al lado, este Policía Federal que está en el Hospital de San Nicolás, no lo vimos con esas camperas de la policía de investigaciones, en realidad de delitos contra la salud y demás, pero usan esas camperas pues son... no personal de calle. Los que vieron alrededor del ministerio que estaban formados y ahí custodiando son o personal de calle o efectivos destinados
a ese edificio. El resto son foráneos y que entran y por eso lo querían en la foto. Bueno, igual volvamos a la declaración, porque hoy la investigación de la causa federal que lleva Capuchetti con el fiscal, creo que es Tayano, ¿no? Sí. Avanzó porque apareció declarar el director del Hospital Posadas que se lavó las manos. Se lavó las manos, esto es lo que vos tenés ahí. Sí, en realidad lo que hizo, claro, es una forma de decir al sentir de... yo cumplí órdenes. Claro. Me daban orden, era eso o me echaban. Y ahí es donde dice, bueno, Ginés, Bonelli, Senoguillé, la banda de gente de San Nicolás. Y Colia también, que daba instrucciones, que era el que le daba instrucciones directas. Y contaba justamente que había ido en aquella oportunidad, el jueves pasado, que él le había pedido que no fuera a Berbisky al hospital, se había negado, no quería vacunar a Berbisky ni a ningún otro de los conocidos en el hospital porque iba a tener problemas con, obviamente, los médicos. ¿Aparece Bisotti ahí, la nueva ministra? No la menciona. No aparece en la línea de mandos. No, ni siquiera a Ginés. Ni siquiera a Ginés, directo. Y él siempre subraya en su declaración que siempre era en nombre del ministro, lo llamaban. Como diciendo, me dijo el ministro que te llame para pedirte tal cosa. Cosa incomprobable o probable. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Es que Coria es el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación. O sea, es en el algún directo punto, hacia el hospital. para los hospitales. No, pero claro, porque él es el representante de los hospitales de Nación ante Ginés. O sea que él es quien habla con Era ella. el nexo, claro, entre un lado y el otro, exactamente. Pero también lo llamaba Guillé. Y Colia, perdón que te interrumpa, tuvo solamente una sola dosis, por eso enferma gravemente. Y se enferma 2 días después de vacunarse. Ministro de Salud de Daniel Scioli en su momento en la provincia. Él cuenta que en el Hospital Posadas, no en el vacunatorio, justamente para que no los vieran, sino que iban a otro sector del hospital para ser vacunados. Fueron vacunados, como les decía, entre otros Scioli, Lorenzo Pepe, Zanini, la esposa. Y ahí Domingo hay Pepo, que distinguir. el topo de voto. Claro, ahí hay que distinguir. Scioli y Solá tenían su razón para ser vacunados. Ahora, Curto, ex intendente de 3 de febrero, ¿qué motivo tenía para vacunarse? Ya no es funcionario, solamente por amiguismo. O sea, ahí es donde la cosa se pone más complicada. Que había gente que podía tener un motivo real de ejercicio de funciones y otro que era porque ser amigos. Igual, Rolando, haciendo referencia a lo que decía Mercedes, ¿sí? El protocolo no decía que se tenían que vacunar este tipo de funcionarios, sino personal sanitario en una primera instancia. Sí, pero acordate también que, lo decía hoy Kicillof con buen tino, decía, viejo, acá ni los médicos se querían vacunar con la vacuna rusa producto de la denuncia de envenenamiento. Y entonces ellos mismos dijeron, nos vamos a vacunar para que después no digan que le damos a los médicos la vacuna que no nos ponemos los políticos. No, pero a ver, Rolando, uno puede explicar eso y demás, y la verdad que el gobernador puede decir un montón de cosas, y es como yo digo siempre, si uno hubiera transparentado esta necesidad, como decís vos, che, señores, vamos a tener que vacunar este personal, el ministro y demás, porque lo consideramos personal estratégico, así que de la prioridad número 7, vamos a pasar a la 1 a todos ellos. Y no podemos decir nada. ¿Se entiende? Podemos discutir si está bien o si está mal, pero no podemos decir nada. Ahora, pero para vacunar a todos ellos tenías que blanquear justamente que te faltan 6 pasos antes. Lo que pasa es que si hacían eso iban a tener un cúmulo que no querían de críticas desde la oposición hasta la gente. Inclusive pero te bancás las críticas, es lo que dice hoy el presidente. Una payasada lo que hace la justicia. Lo que pasa es que ahora al hacer esto es peor que lo otro. Claro, porque el vacunatorio VIP funcionó por la falta de manejo de la vacuna. Como eran poca vacuna, todos la manejaron como les parecía. Claro. Dijeron, bueno, esto es la Argentina, no va a pasar nada. Y pasó. Bueno, el daño sobre el gobierno es tremendo. Bueno, de hecho, Maceira relata que va en un auto, no va en una combi del ministerio, al ministerio. Va en un auto particular. No para levantar sospechas, por lo menos lo que se deduce de la declaración, sino porque justamente era algo que él consideraba que no estaba bien. Entonces, a propósito de adrede, va en un auto, no utiliza un vehículo del ministerio. Que en Pero este va caso, con vacunadores. Va con una que enfermera. Llevan el dispositivo para el frío. Sí. Él cuenta que justamente va con un administrativo, una enfermera, una persona que manejaba y él, 4 eran nada más. Y después relata, y esto es lo más importante también, porque él dice que ingresaron... entramos por el estacionamiento del costado, por donde entra el ministro. Subimos por el ascensor hasta el 2.º piso, hasta la unidad ministro.
no conocía, dice esa parte del ministerio. Ese ascensor daba una antesala intermedia que estaba entre dos despachos. Uno era del ministro. Los vacunados fueron Berbisky, Tayana, Valdés, toda la familia Aldrey Iglesias, que eran padre, madre y 2 hijas. Es que eso es lo escandaloso. Toda esa gente no tenía por qué vacunarse, solo se vacunaron porque eran amigos. Y además suma el padre del secretario Guillé, que se llama Félix, que vos contabas también, Salomón Chester, que es un traumatólogo, y Manu Kian. Quiero aclarar que fui yo personalmente al Ministerio de Salud porque me pareció raro el pedido. Claro, ahí lo interesante es que el director de Posadas termina de revelar el nivel de amiguismo, el detalle del nivel de amiguismo y el nivel de arbitrariedad. ¿Por qué eligieron esas 10 personas? Cuando uno ve, uno porque lo mandó Ginés, el otro porque lo mandó Guillé, el otro porque andás a ver por qué llegó Aldrey Iglesias ahí. Cada uno tenía un motivo y un enchufe para llegar ahí. Vos decís amiguismo. A ver, lo voy a preguntar y que quede claro. ¿Amigos de quién? ¿Vos crees que Ginés González García levantó su propio celular para decir, sí, Eduardo, anda a vacunarte? Sí. Sí, Jorge Tayara. Eso es lo que dijo Valdés. ¿Que él se le ocurrió? No, lo llamaron y le pidieron. ¿Quién? Valdés. No. Berbisky. No. Berbisky Ginés dijo, lo llamé a mi amigo Ginés. Ginés. Es un ministro que tiene un jefe. Como el jefe del hospital, como el director del hospital Posadas. Yo no creo que Ginés González García es personal. Esto es lo que yo pienso, lo aclaro antes de cualquier cosa. Yo no creo que un sanitarista y un médico como Ginés González García, además tan amigo del presidente de la Nación, porque Le lo ha va a dicho. pedir permiso a Alberto para esto, ¿no? No, pero no permiso. Alguien le debe de haber dicho a un ministro como Ginés, tenés que vacunar a estas personas. No, sí, Berbisky lo dijo. Se acordó que viajaban a México, Todos por lo ejemplo. conocemos a Ginés, todos le podíamos haber pedido, olvídate. Igual, No. Javi, ¿cuándo Además, fue la sobre todo un fecha de- ministro que ahora se sabe a la luz de los documentos, que demoró 38 días en la aprobación con su del- propia sí. potestad y se la bancó él, demoró 38 días para firmar la vacuna Sputnik, mientras por otra parte asesoras directas de Alberto Fernández eran las que iban a negociar a Rusia. Había una pelea entre dos bandos del gobierno. Eso plenamente internas hay un montón con la Y vacuna. bueno, Es pero una- esto- Para mí, Ginés, tiene que haber... A ver, de haber habido una orden para que él... ¿Se entiende lo que quiero No, decir? y a Duhalde, ¿vos te pensás que Alberto va a decir vacúnenlo a Duhalde con No, todo por lo que supuesto. dijo No, por Duhalde? supuesto, yo no- a Eso ver. fue Ginés Puro, que fue su ministro. Yo escuché, de verdad, en primera persona, de personas que escucharon la frase muy fuerte y a los gritos del despacho presidencial en la Casa de Gobierno, señores, con la vacuna no se jode. Lo repitió toda la tarde del viernes. O sea, el presidente, por supuesto que no estaba al tanto. Por eso. Esto es innegable. O sea, el que dice otra cosa, perdón, pero... ¿De qué no estaba al tanto el presidente? De este tipo de vacunación. Del vacunatorio. De Eduardo Duhalde, de gente así, yo no sé si estaba al tanto. Pero que no supiera a quién iban a vacunar. Fabiola puede no ser. está vacunada, la Ahora que primera se- dama no está vacunada. Pero ahora que se vacunaba o que habla con Ginés, ¿cómo no va a saber el presidente que Ginés estaba encargando de hacer alguna vacunación a amigos, a funcionarios, al fotógrafo No del sé si presidente? de estos 10. Al fotógrafo Collazo del y su presidente, a Vito Velo, a Biondi, al presidente. La burbuja. Es que esta es la teoría de la burbuja. Fue Maceira, porque lo cuenta en su relato. Él fue a la Quinta de Olivos, con una enfermera, por supuesto, a aplicarle la vacuna al presidente, Vito Velo. Pero y los esa es la burbuja y los que estaban presidencial ahí. que Pero hacíamos vos te mención cre- antes. Pero vos te crees que Yo no sé si un asesorados o presidente no va a saber lo que hace un funcionario, y sobre todo con este tema de las vacunas. Igual, Javi, que escasean. ¿cuándo se vacunaron en el Ministerio de Salud de la Nación? Las 10 personas... El 18, el jueves pasado. ¿El jueves? El jueves de la semana pasada. 18 de Febrero. ¿Sabes cuándo fue la publicación del Lancet? Fíjate lo vivos que son, ¿no? No se quisieron vacunar antes de que saliera la publicación. La publicación del Lancet fue el 2 de febrero. Recién ahí dijeron, Ahí empezó la ahora sí sirve demanda. la vacuna. Fue lo que mismo que Bueno, dijo Axel Kicillof. ¿Vos sabés cuándo, exactamente, vos sabés cuándo se presentó el primer pedido de aprobación de emergencia de la vacuna Sputnik en Argentina? No. El 2 de noviembre. Por una empresa privada. Pidió la aprobación de emergencia de la Sputnik en Argentina, que todavía está en revisión por la INANMAT. Y la demoraron, y la demoraron, y la demoraron. Obviamente que la autorizan a través del Ministerio de Salud por la ley de emergencia El 25 de sanitaria. diciembre aprobó la ANMAT la Sputnik. Lo contamos en La América ANMAT no Noticias. la aprueba, la ANMAT la recomienda. Hace un informe preliminar. Claro, la ANMAT la recomienda y la autoriza el Ministerio de Salud. Es la misma manera que autorizó la vacuna Sinopharm
esta semana. A ver, espere, porque le quiero preguntar a Leandro Marcarián, ¿qué pasó con el riesgo país y la vacuna? ¿Qué tiene que ver el riesgo país y el escándalo de la vacuna? Tiene mucho que ver, Rolo. A ver, el riesgo país, cuando salimos con el canje de deuda, pasamos un riesgo país de 2.000 a 1.000, así rápido. Ahora está en 1.500, o sea, perdiste la mitad del terreno que habías recuperado con el canje de deuda. Y a esto le puedes asignar distintas causas. Uno es la falta de plan que hay en la economía, nadie sabe para dónde vamos. Otra es la ausencia de acuerdo con el FMI, que eso le ordenaría un poco a la economía, pero hablamos de esto hace unos días, que para mí el gobierno no tiene apuro, pues no tiene vencimientos demasiado rápidos. Otra es el gobierno está interviniendo en el dólar bolsa, y por eso lo vemos bastante planchado, y eso te empuja los precios a la baja y el riesgo país al alza, pero también tiene que ver con el coronavirus y con el vacuna gate. ¿Por qué es esto, Rolo? A ver, la forma en la que vos vacunás, a ver, vamos a hablar mal y pronto, si vos te robás una vacuna y no vacunás a tu población, eso lo que implica es que hay altas chances de que llegues al invierno con la población no vacunada. Si la población no está vacunada, hay altas chances de que la única estrategia que te quede es hacer otra vez cuarentena. Si haces cuarentena, se te va a desplomar la actividad. Sí. Sin actividad no hay recaudación. Sin recaudación, ¿cómo le pagás al bonista? Sí, más allá del robo de vacunas, lo que se ve es que las vacunas no llegan. Por esto que nosotros estamos contando. Pero que Ginés hacía lobby para la vacuna de Oxford. Y eso, obviamente, te impacta en la economía, te impacta en la actividad. Sin actividad no hay confianza. Sin confianza, el que tiene un bono argentino dice... La chance de que me repaguen esto es casi cero, entonces me escapo de acá cuanto antes. Por algo, los países están tan desesperados por tener la vacuna, porque sabe que es el comienzo de la reactivación económica. Pero desde ya, a ver, vos no tengas duda que Inglaterra, que está vacunando a lo loco, va a tener un 2021 excepcional, y todos los otros países que van más lentos van a tener una recuperación mucho más lenta, el desempleo va a languidecer y va a tardar más en recuperar, y nosotros estamos en ese pelotón de los últimos, porque estamos vacunando muy lento, muy mal, digamos, con técnicas dudosas en la distribución de las vacunas, y todo eso te trae, te digo, desconfianza, con desconfianza no hay inversión, sin inversión no hay trabajo, sin trabajo hay pobreza, y te sostiene este país en el que tenés un 50% de pobres, y en un país donde la mitad de la población es pobre, ¿quién va a venir a invertir? Porque, a ver, el pobre tampoco te consume, Rolo, eso es algo que tal vez es muy materialista, pero vos tenés un país de 40 millones, pero consumidores son 20 millones en realidad. No, por eso entonces, el gobierno no le rinde a nadie venir acá. decidió bajar ganancias para poner algo de plata en el bolsillo de la gente. Vamos a ver cómo lo compensan, porque por un lado eso está perfecto, ahora por otro lado dicen que lo van a compensar con aumento de ganancias para las empresas. Empresas que vienen sufriendo de un 2020 terrible, les aumentas impuestos, hay que ver cómo te da esa ecuación. Pero bueno, en resumen, el ruido político siempre tiene un impacto en la economía y hoy lo estamos viendo con un alza en el riesgo país. ¿Qué más dice la declaración de este hombre? Mira, te voy a contar respecto justamente de la llegada a él. Vamos al comienzo. En la primera parte dice que se encuentra a cargo, obviamente, del Hospital Posadas. Cree que el 28, esto es lo que refiere, el 28 de diciembre del año pasado le llegó la primera partida. Las vacunas llegaron en ese momento a través de la empresa Andreani, ya venían en conservadoras y nosotros las pusimos en unos freezer en menos 60 grados. Se mantienen congeladas ahí hasta la aplicación. La primera partida fue de 250 dosis. En total recibimos 6.500 dosis de las primeras, o sea, la primera aplicación o de la primera dosis. Desde que ingresó la primera hasta el pasado 20 de febrero de este año, la segunda dosis es distinta. Todo eso está avalado con remito. Es decir, habla y cuenta lo que hay dentro del hospital en este momento, ¿no? Después reitero, el hospital tiene 5.200 trabajadores más 600 residentes. ¿Se presentó a declarar espontáneamente o lo citaron? No, lo citaron. Es más, te digo, no solamente lo citaron a él hoy, sino también otra persona más también del hospital. Y mañana van a declarar también otras personas más del Hospital Posadas. Claro, con lo que tengan, después van a citar a declarar a los funcionarios. En indagatoria. Nos estamos yendo, muchachos, pero la inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos. Black y Consorcio Seguro es la solución que brinda tranquilidad a todos los vecinos. Protege tu edificio a las 24 horas y reducí tus expensas. Ingresá a sps.com.ar y solicitá el asesoramiento de un especialista. Tu seguridad no puede esperar. Acordate, sps.com.ar. Cuando llegas